Ben y Sean, dos jóvenes programadores estadounidenses, volaban a Rusia cuando de manera repentina el avión sufrió un apagón por una falla eléctrica. Mientras la tensión invadía el ambiente, una luz peculiar apareció en el cielo, intermitente y desconcertante. El piloto con calma informó a los pasajeros que el avión había sido alcanzado por una onda eléctrica, pero no había razón para alarmarse. Por fortuna, la energía se restableció rápidamente y el vuelo concluyó con un aterrizaje sin contratiempos en Moscú. El objetivo de Ben y Sean era encontrar inversionistas para su aplicación, una red social que facilitaba la localización de bares y eventos en las cercanías. No obstante, al llegar a la reunión descubrieron con sorpresa y frustración que esta ya había comenzado. Skyler, un antiguo socio que les había arrebatado la idea, estaba presentando una copia de su aplicación ante los inversionistas rusos. Con una sonrisa arrogante y sin remordimiento alguno, Skyler les dejó claro que ya no eran necesarios, ordenando a los guardias que los expulsaran de la sala. Con el ánimo destrozado, los dos decidieron ahogar sus penas en un club nocturno. Entre las luces y la música, Sean encontró a una chica que le llamó la atención, pero el destino le jugó otra mala pasada. Ella estaba con Skyler. Sin embargo, entre la multitud también vieron a Anne y Natalie, dos chicas que utilizaban su aplicación. Al acercarse, las reconocieron de inmediato. Eran seguidoras de su blog de programación. Anne y Natalie, sorprendidas y encantadas de que recordaran sus nombres, compartieron con ellos una sonrisa cómplice. La alegría en el club nocturno se transformó en terror cuando, sin previo aviso, las luces se apagaron y los celulares de todos quedaron inútiles. Confundidos, los asistentes salieron a la calle, solo para encontrarse con una visión tan fascinante como inquietante. Era una aurora de un intenso color amarillo iluminaba el cielo nocturno. Por unos segundos, su resplandor pareció hipnótico, pero pronto se dividió en esferas de luz que comenzaron a caer sobre la ciudad, fragmentándose en partículas más pequeñas para cubrir cada rincón. La maravilla inicial dio paso a la inquietud, pues lo que parecía una escena celestial resultó ser el preludio de algo mucho más siniestro. De entre la multitud que miraba al cielo, una de esas esferas luminosas cayó cerca de donde estaba Sean, provocando que todos retrocedieran atónitos. A simple vista, la bola de luz era casi imperceptible, emitiendo solo un tenue resplandor que apenas se distinguía desde ciertos ángulos. Un policía, decidido a investigar, se acercó cautelosamente y, con mano firme, golpeó la esfera con su porra. Lo que sucedió a continuación dejó a todos paralizados de miedo. La luz reaccionó al instante, desintegrando a la gente en una fracción de segundo. Su cuerpo se desvaneció en el aire, dejando tras de sí nada más que un rastro de cenizas flotantes. El pánico se desató entre la multitud. Gritos, carreras y caos invadieron las calles mientras otro oficial tembloroso intentó disparar a la luz, pero las balas se desintegraron al contacto, tan inútiles como el esfuerzo de quienes intentaban escapar. Pronto, más esferas luminosas descendieron sobre la ciudad. Su misión clara: eliminar a todo ser viviente. Sean, Ben, Anne y Natalie corrieron desesperadamente de regreso al club, cerrando las puertas tras ellos en un intento fútil de encontrar refugio. Pero la seguridad era solo una ilusión, ya que las ventanas estallaron al paso de la luz, permitiendo que las criaturas entraran. Desde su perspectiva alienígena, estas entidades no veían el mundo como lo hacían los humanos. Para ellas, todo era un espectro gris y apagado, excepto por las personas, que brillaban intensamente en un vibrante color naranja, convirtiéndolos en objetivos irresistibles. Las criaturas atacaban sin piedad, disparando rayos láser que arrasaban con cualquier obstáculo a su paso, desintegrando cuerpos y absorbiéndolos hacia su centro luminoso, donde eran consumidos sin dejar rastro. Sean y los demás, atrapados en una pesadilla viviente, solo podían observar, impotentes, mientras la destrucción se cernía sobre ellos, cada rayo de luz devorando una nueva víctima. El caos dentro del club continuaba creciendo cuando un hombre, desesperado por encontrar una solución, improvisó una bomba molotov con lo que encontró en la barra. Con un movimiento decidido, lanzó el cóctel incendiario hacia una de las criaturas luminosas. Para su sorpresa, el fuego resultó ser efectivo, manteniéndola a raya por un breve instante. Esto les dio a los sobrevivientes un respiro temporal, pero la tensión no tardó en aumentar nuevamente cuando Skyler, jadeante, entró corriendo al club. En su desesperación, cerró la puerta con fuerza, dejando fuera a su acompañante, quien, al segundo, fue alcanzada por uno de los rayos de las esferas, desintegrándose ante sus ojos. La conmoción y el miedo reinaban en el lugar, y aunque el fuego ofrecía una barrera momentánea, Sean y su grupo sabían que el club no era seguro. Aprovechando el caos, encontraron un agujero en la pared que les permitió escapar. Atravesaron rápidamente el estrecho pasadizo y llegaron a una sala de suministros, donde encontraron refugio temporal junto con el barman, quien había sido gravemente herido durante el ataque. Lamentablemente, no pudieron hacer nada por salvarlo. Con el paso de las horas, el hombre sucumbió a sus heridas. Con gran pesar, envolvieron su cuerpo en plástico y cinta adhesiva, no solo como una forma de respeto, sino también para prevenir el olor de la descomposición que podría delatarlos. En este improvisado refugio, la tensión comenzó a desgarrar los nervios del grupo. Encerrados durante días, el ambiente se volvió asfixiante y las discusiones no tardaron en surgir, alimentadas por la desesperación y el miedo. Una semana pasó así, con cada día más sombrío que el anterior. Finalmente, se vieron obligados a enfrentar la realidad. Las provisiones se agotaban y tendrían que salir si querían sobrevivir. Después de horas de inquietante
constante silencio, sin los gritos y ruidos ensordecedores que caracterizaban el ataque de las criaturas, decidieron que era el momento oportuno para aventurarse fuera. Con la esperanza de encontrar ayuda, todos acordaron dirigirse a la embajada estadounidense, el único lugar donde pensaban que podrían estar a salvo. Al salir de su refugio, lo que encontraron fue desolador. El bar estaba completamente destruido, un escenario de devastación total. Reunieron rápidamente cualquier cosa útil que quedaba, desde alimentos hasta un mapa de Moscú. Sin embargo, el mapa era de poca ayuda, ya que carecía de las indicaciones necesarias para encontrar puntos clave de la ciudad. Con pocas opciones, Sean, Ben, Anne, Natalie y Skyler se lanzaron a las calles. El paisaje urbano era fantasmagórico, coches volcados y destrozados en cada esquina, escaparates rotos y calles vacías, como si toda vida hubiera sido borrada. Mientras caminaban sin rumbo fijo, el sonido de un leve movimiento captó su atención. Al mirar hacia arriba vieron a una mujer rusa cerrando apresuradamente la ventana de su apartamento. Intentaron pedir ayuda, pero la barrera del idioma se impuso. La mujer, visiblemente asustada, les gritó algo en ruso, advirtiéndoles de los fantasmas que merodeaban afuera. El grupo, cada vez más desesperado, se encontró con un obstáculo imprevisto. El puente que debería llevarlos hacia la embajada estadounidense había sido destruido. Un tanque abandonado y parcialmente incrustado en los escombros del puente evidenciaba la magnitud del caos que se había desatado en la ciudad. Sin otra opción, comenzaron a deambular, buscando una forma alternativa de cruzar el río. Después de horas de caminar, llegaron a la emblemática Plaza Roja de Moscú, donde se encontraron con una patrulla policial aparentemente abandonada. El auto, aunque destrozado, parecía una oportunidad para obtener algo útil. Skyler y las chicas se ocultaron cerca, mientras Ben y Sean, con sigilo y cautela, se acercaron al vehículo, forzaron el maletero y dentro encontraron un mapa más detallado de la ciudad y una bengala que podría ser de gran ayuda más adelante. Justo cuando pensaban que podrían salir sin incidentes, el sonido de un perro ladrando rompió la tensa calma. En un abrir y cerrar de ojos, uno de los seres invisibles apareció y con una rapidez aterradora desintegró al perro en una nube de cenizas. El pánico se apoderó de Sean y Ben. Sin pensarlo dos veces, corrieron hacia donde estaban Skyler y las chicas, gritándoles que huyeran. Todos se apresuraron hacia el centro comercial cercano, mientras Sean y Ben, sin tiempo para llegar al refugio, se metieron debajo de la patrulla. El ser luminoso llegó al vehículo y de inmediato, las luces y la sirena del auto se activaron debido a su presencia. Afortunadamente para los chicos, aunque el alien podía ver dentro del coche, su vista era limitada, incapaz de detectar lo que se ocultaba justo debajo de sus pies. Tras unos instantes de tensión insoportable, la criatura, sin encontrar nada, se retiró. Aprovechando la oportunidad, Sean y Ben corrieron hacia el centro comercial para reunirse con los demás. Una vez adentro, fueron recibidos por una imagen impactante. Un avión se había estrellado directamente contra el edificio, dejando sus restos incrustados en la estructura. Mientras el grupo debatía sus siguientes pasos, Skyler insistió en que el centro comercial era un buen lugar para quedarse, esperando la llegada de algún rescate. Sin embargo, Sean y Ben, conscientes de lo impredecibles y peligrosas que eran las criaturas, sintieron que quedarse allí no era una opción segura a largo plazo. Discutieron sobre su situación y tras analizar los eventos recientes llegaron a la conclusión de que las criaturas debían estar utilizando algún tipo de campo electromagnético que activaba los dispositivos eléctricos a su alrededor, como las sirenas del coche. Con esa información, el grupo ideó un plan: buscar bombillas y convertirlas en rudimentarios collares que, al iluminarse, les advertirían de la proximidad de las criaturas. Así, mientras recorrían el centro comercial en busca de suministros y ropa más adecuada para una posible huida, cada minuto se volvía crucial. Entre risas nerviosas y conversaciones apresuradas, empezaron a cambiarse de ropa, cada uno concentrado en la urgencia de estar listos para lo que viniera. En medio de este ambiente de tensión, Sean no pudo evitar fijarse en Natalie mientras se cambiaba, un momento que fue rápidamente interrumpido cuando, de repente, una de las bombillas de los collares se encendió. El miedo lo paralizó. Sin mover un músculo, observó cómo una de las criaturas se acercaba, pero, para su fortuna, pasó de largo, sin notar su presencia. Natalie, presa del miedo, corrió hacia las estanterías de ropa mientras la criatura alienígena entraba en la tienda. La sensación de peligro era tangible, y el aire se volvía pesado con cada paso que la entidad daba más cerca de ella. Estaba a punto de atraparla cuando Sean, en un acto de valentía, la tomó firmemente del brazo y le susurró que se quedara completamente inmóvil. Ambos permanecieron en un silencio absoluto mientras la criatura se acercaba más y más, pasando peligrosamente cerca. Aunque no los vio, su energía eléctrica provocó que el cabello de Natalie se erizara al contacto. Fue en ese momento cuando Sean tuvo una revelación. El vidrio, al actuar como aislante eléctrico, bloqueaba los sensores de la criatura, haciéndolos invisibles para ella. Con esta nueva información, el grupo decidió abandonar el centro comercial y continuar su camino hacia la embajada estadounidense. Sin embargo, lo que encontraron al llegar no fue el refugio que esperaban. El edificio estaba en ruinas. Los signos de un intenso tiroteo eran visibles desde la entrada, con docenas de casquillos de bala esparcidos por el suelo. Skyler, al ver un rifle semiautomático abandonado, lo tomó con un brillo de locura en sus ojos. Desesperado y fuera de control, comenzó a disparar al aire, descargando su frustración y miedo. A pesar de que no había enemigos visibles, el resto del grupo
grupo. Sin saber cómo calmar a Skyler, decidió continuar con su plan y se adentraron en el edificio mientras él se quedaba en la entrada, supuestamente para vigilar. A medida que subían las escaleras, esperaban encontrar algún sobreviviente que pudiera brindarles ayuda o respuestas, pero cada sala que revisaban estaba completamente vacía, llena solo de ecos de lo que una vez fue un centro de operaciones vital. Finalmente, al entrar al cuartel de soluciones, encontraron las primeras pistas de lo que realmente había sucedido. En un tablero repleto de documentos, descubrieron que las comunicaciones globales solo habían durado 3 minutos después del ataque inicial. La invasión fue rápida y letal. La mayoría de las capitales del mundo estaban ya bajo el control de las criaturas. Los informes no ofrecían esperanza. No había nada que pudiera contrarrestar a los alienígenas, y la única solución viable que habían encontrado los militares era esconderse bajo tierra. Sobre la mesa había un mapa que mostraba estimaciones de los pocos sobrevivientes, lo que enfureció al grupo, ya que demostraba que las autoridades sabían de la amenaza y, aún así, no habían hecho lo suficiente para proteger a la población. Entre los escombros del cuartel encontraron también una radio, encerrada dentro de una pequeña jaula para pájaros, lo que les pareció extraño pero intrigante. Sean, con mucho cuidado, la encendió, esperando escuchar alguna señal de vida o un mensaje que les diera una nueva dirección. Sin embargo, lo único que emitió fue una transmisión en ruso, un lenguaje que ninguno de ellos entendía. El miedo se apoderó del grupo cuando la radio comenzó a transmitir, y Anne, alarmada, ordenó a Sean que la apagara de inmediato, temiendo que el sonido pudiera atraer a las criaturas. Tras unos momentos de tensa calma y seguros de que los alienígenas no los habían detectado, el grupo miró hacia el exterior. Utilizando la mira del rifle, descubrieron varias esferas de luz amarilla que flotaban en la distancia. A su alrededor, el humo cubría el horizonte mientras las criaturas alienígenas cavaban en el suelo con una fuerza tan descomunal que provocaba el colapso de los edificios cercanos, añadiendo un nivel completamente nuevo de destrucción a la ya devastada ciudad de Moscú. De repente, el sonido de disparos rompió el silencio. Al observar más de cerca, vieron a Skyler corriendo frenéticamente por la calle, aparentemente fuera de sí. Sean y Ben, sin pensarlo 2 veces, tomaron el mapa y la radio antes de salir corriendo tras él, decididos a rescatarlo. Anne y Natalie, desde lo alto del edificio, vieron cómo una de las criaturas se acercaba rápidamente, por lo que también se lanzaron en su dirección para advertirles del peligro. Sean y Ben alcanzaron a Skyler justo cuando las alarmas de los autos comenzaron a sonar, anunciando la presencia de un alien cercano. Skyler, consciente del riesgo, gritó a sus amigos que corrieran mientras descargaba su rifle contra la criatura, atrayendo toda su atención hacia él. En cuestión de segundos, Skyler fue alcanzado por la luz destructiva del ser y desintegrado sin dejar rastro. Sin embargo, su sacrificio permitió que Sean, Ben, Anne y Natalie escaparan a salvo. Agitados y aún bajo los efectos del shock, el grupo se reunió. Mientras intentaban recomponerse, Sean observó algo inusual en la distancia: una habitación en un edificio de apartamentos que aún tenía electricidad. Intrigado, dedujo que eso pudo haber sido lo que atrajo a Skyler a aventurarse afuera. A medida que la noche comenzaba a dar paso a los primeros rayos del amanecer, el grupo se movió con sigilo por la oscura ciudad, aprovechando cada sombra para no ser detectados por las criaturas. Finalmente llegaron al edificio iluminado. A medida que subían por los pasillos en penumbras, se encontraron con una figura inesperada, una mujer que, sin dudar, los apuntó con un arma. La tensión se disparó, pero el grupo intentó explicar que no hablaban ruso y solo entendían inglés. La mujer, tras una breve pausa, respondió en su idioma. Se llamaba Vika. Explicó que ella también había llegado al edificio atraída por el apartamento iluminado. Juntos se dirigieron al lugar. Lo que encontraron era extraordinario. El apartamento estaba cubierto por paneles de metal, como una jaula gigante. Incluso el gato que merodeaba por el lugar llevaba una pequeña estructura metálica en su cuerpo. Allí conocieron a Sergei, un electricista ruso que, al verlos, los recibió con una sonrisa de alivio, encantado de encontrar más sobrevivientes. Sergei les explicó que había logrado mantener el apartamento con energía gracias a una planta eléctrica a base de diésel. Vika, por su parte, agregó que había transformado el apartamento en una jaula de Faraday, un recinto diseñado para bloquear campos electromagnéticos, lo que lo hacía impermeable a las criaturas que estaban destruyendo la ciudad. Entonces, Sean mostró la radio que había encontrado y le pidió a Vika que tradujera el mensaje. Vika escuchó atentamente y les explicó que el mensaje decía que un submarino nuclear estaba esperando en el río Móscova, listo para recoger a cualquier sobreviviente que lograra llegar antes del amanecer. Además, mencionaba que submarinos en todo el mundo estaban llevando a cabo operaciones similares, rescatando a los pocos que lograban escapar. Sergei intervino explicando que los submarinos eran jaulas de Faraday perfectas, lo que significaba que, una vez dentro, estarían protegidos de las criaturas electromagnéticas que asolaban la ciudad. Con esta valiosa información, el grupo decidió que su próximo paso sería intentar llegar al submarino. Sin embargo, antes de partir necesitaban encontrar más provisiones. Vika se unió a Natalie y Anne para buscar suministros en otros apartamentos cercanos, pero en la prisa del momento, Anne no cerró bien el pestillo de la puerta, un detalle que podría ser peligroso más adelante. Mientras tanto, Sergei, con una mezcla de orgullo y preocupación, mostró a Sean y Ben una pistola de microondas que había construido. Les explicó que creía que la pistola podía
usarse para interrumpir el escudo electromagnético de los alienígenas y desactivar temporalmente su protección. Por otro lado, las chicas comenzaron a explorar los apartamentos en busca de alimentos y agua, pero su misión fue interrumpida abruptamente cuando una de las criaturas detectó sus movimientos, probablemente debido a las luces exteriores que delataban su presencia. Sin otra opción, huyeron en distintas direcciones. Vika, convencida de que no podrían llegar al apartamento de Sergei a tiempo, decidió esconderse en un lugar cercano. Anne, en cambio, pensó que podrían llegar y comenzó a correr hacia el apartamento, seguida de cerca por Natalie. Anne y Natalie lograron llegar al apartamento de Sergei, pero se encontraron con el mismo problema que antes. La puerta no cerraba bien. Sin tiempo para encontrar otra solución, ambas decidieron esconderse debajo de una mesa de cristal, esperando que la criatura no las detectara. Poco después, la criatura entró en el apartamento. Sus movimientos eran inquietantes y al principio se concentró en el gato, que logró escapar por poco. En ese momento, Sergei apareció con su pistola de microondas y disparó directamente al alienígena. Para su alivio, el arma funcionó. La luz que envolvía al ser desapareció momentáneamente, revelando la espantosa criatura que se ocultaba debajo de su escudo de energía. Sin embargo, el efecto fue breve y Sergei, nervioso, no logró recargar el arma a tiempo. El alienígena recuperó su forma luminosa y en un instante atacó a Sergei. Sean y Ben, conscientes del peligro inminente, decidieron escapar rápidamente por la escalera de incendios. Mientras tanto, Natalie, intentando salvarlos a todos, improvisó una distracción utilizando un poco de diésel para provocar un incendio que cubriera su huida. Las llamas se alzaron, pero Anne, paralizada por el miedo, no logró reaccionar a tiempo. Incapaz de moverse, fue alcanzada por el alienígena, convirtiéndose en una más de sus víctimas. Natalie, devastada por la pérdida, no podía creer lo que había sucedido, pero Sean, con el dolor en los ojos, la instó a seguir adelante. Sabía que no podían hacer nada más que huir. Los tres bajaron corriendo por las escaleras de incendios y se reunieron con Vika en la calle, fuera del edificio. Al mirar atrás, lo último que vieron fueron las llamas consumiendo el apartamento. El fuego devoraba el lugar donde Anne había caído. Pocos minutos después se toparon con un grupo de policías rusos. Estaban vestidos con armaduras improvisadas de metal y portaban armas y escudos caseros. Justo en ese momento, las luces de las calles comenzaron a encenderse, lo que significaba que una de las criaturas podría estar cerca. Los oficiales de inmediato les ordenaron que se escondieran. Con una combinación de disparos, un lanzallamas y una granada propulsada por cohetes, lograron herir al monstruo que había aparecido, obligándolo a retirarse. Los policías les explicaron que aunque podían herir a los alienígenas, no habían encontrado la forma de matarlos. Añadieron que estos bajaban la guardia cuando utilizaban su rayo. Mientras observaba los restos del ataque, Sean notó una sustancia negra y endurecida que había caído al suelo cuando hirieron al alienígena. Sin pensarlo dos veces, la recogió y la guardó, pensando que podría ser útil. Los policías llevaron al grupo a su refugio, un lugar seguro donde ambas partes compartieron la información que habían recolectado. Los oficiales, sin embargo, no confiaban en la información de la radio. Sospechaban que el mensaje sobre el submarino podría ser una trampa. Además, advirtieron que el río Moscova estaba demasiado lejos y que toda la zona estaba infestada de criaturas. A pesar de ello, Sean, Natalie y Vika estaban decididos a seguir adelante y alcanzar el submarino. Al principio, los policías se resistieron a acompañarlos, ya que estaban comprometidos a proteger su hogar. Pero Natalie, con la voz cargada de nostalgia, les explicó que ella solo quería regresar al suyo. Conmovidos por su determinación, los oficiales finalmente accedieron a escoltarlos hasta su destino. Ambos grupos salieron del refugio y se adentraron en los túneles del metro, que consideraron más seguros. La oscuridad en el lugar era absoluta, así que lanzaron algunas bombillas para asegurarse de que no hubiera ninguna criatura cerca. Para su horror, las bombillas se encendieron de inmediato, indicando que un alienígena estaba cerca. El pánico se apoderó de todos mientras tentáculos de luz comenzaron a extenderse por el túnel. Uno por uno comenzaron a saltar a las vías del tren, tratando de escapar, pero Vika quedó atrapada detrás de un pilar. Ben, sin pensarlo, regresó para salvarla. La empujó hacia las vías, logrando ponerla a salvo, pero él no fue lo suficientemente rápido. Un tentáculo luminoso arrastra a Ben hacia él para desintegrarlo. Sean quedó paralizado por la muerte de su mejor amigo y socio, Ben. La escena lo sumió en un trance de shock, incapaz de procesar lo que acababa de suceder. Fue Natalie quien lo sacó de su aturdimiento, instándolo a seguir adelante. Junto con Vika y los policías, lograron salir del túnel sin sufrir más pérdidas. El grupo avanzó rápidamente hasta llegar al río, donde encontraron un bote que decidieron utilizar para alcanzar el submarino prometido. Mientras navegaban por el río, Sean y Natalie se aferraban el uno al otro en busca de consuelo. Ambos habían perdido amigos cercanos y compartían el dolor de sus ausencias. Sin embargo, el viaje se complicó cuando el bote chocó contra unos escombros y quedó atascado en la orilla. Mientras intentaban desatascarlo, observaron en la distancia varios rayos de luz que levantaban metales y otros recursos hacia el cielo. Los policías concluyeron que los extraterrestres probablemente estaban recolectando minerales de la Tierra debido a su capacidad para conducir electricidad. Finalmente, el submarino apareció en el horizonte, acercándose rápidamente. Sin embargo, justo cuando parecía que estaban a salvo, un edificio cercano colapsó y los escombros impactaron contra el bote, volcándolo y lanzando a todos al agua. Sean, Vika y los policías lograron nadar hasta el
del submarino, pero uno de los oficiales fue herido gravemente en la pierna durante el trayecto. Dentro del submarino, el capitán les dio la bienvenida y les informó que pronto partirían. A pesar del alivio inicial, Sean pronto se dio cuenta de que algo andaba mal. Natalie no estaba con ellos. A lo lejos, una bengala brillaba en el cielo, y Sean, con el corazón en un puño, supo de inmediato que provenía de Natalie. Desesperado, discutió con el capitán, rogándole que le permitiera ir a buscarla. Tras una intensa conversación, el capitán accedió, pero antes de partir, los científicos del submarino examinaron el arma de microondas que Sean había traído. Utilizando la tecnología como base, lograron mejorarla, dándole a Sean una herramienta aún más poderosa. Con la nueva arma en mano y acompañado por los policías, Sean partió, decidido a salvar a Natalie. Vika, por su parte, se quedó a salvo en el submarino. Mientras el grupo se movía por las calles desoladas de la ciudad, arrojaban teléfonos móviles al suelo como dispositivos de advertencia, confiando en que se activarían si una de las criaturas electromagnéticas se acercaba. Eventualmente llegaron a un depósito de trolebuses, pero el repentino sonido de un teléfono interrumpió su avance. Uno de los alienígenas estaba cerca. Los policías corrieron a cubrirse de inmediato, mientras Sean tropezó y luchó por activar su nueva arma. Afortunadamente logró dispararla justo a tiempo, aturdiendo nuevamente al alienígena. El campo electromagnético de la criatura se desactivó, revelando su grotesca apariencia. Esta vez los policías no dudaron y dispararon directamente contra el alienígena, que explotó y murió, confirmando finalmente que su escudo electromagnético podía ser desactivado con el arma de microondas antes de atacar. Este éxito no solo dio un respiro al grupo, sino que también confirmó lo que habían sospechado, pues el campo electromagnético era un escudo y el arma de microondas era clave para interrumpirlo. El grupo celebraba su victoria cuando escucharon la voz de Natalie llamando a Sean. Con ingenio, Natalie activó los limpiaparabrisas del autobús en el que se escondía para indicar su ubicación. Mientras Sean se dirigía hacia ella, más teléfonos empezaron a sonar, señalando la presencia de más alienígenas en la zona. Rápidamente, el equipo formuló un plan. Mientras Sean iba al encuentro de Natalie, los policías se quedaron atrás y derramaron agua de una cisterna, con la intención de amplificar el efecto de las armas de microondas. Pronto los extraterrestres llegaron, pero mantuvieron una distancia prudente del agua. Fue entonces cuando Vika, en un acto inesperado de valentía, apareció por detrás de las criaturas y les lanzó bombas Molotov. Las explosiones obligaron a los alienígenas a moverse más cerca del agua, lo que dio a los policías la oportunidad de disparar con sus armas de microondas, revelando el cuerpo de 3 criaturas. Aprovechando su vulnerabilidad, los policías dispararon directamente, eliminando a cada uno de ellos. Mientras tanto, Sean encontró a Natalie dentro del autobús y se fundieron en un abrazo de alivio, pero la calma duró poco, ya que una descarga eléctrica de uno de los alienígenas hizo que las puertas del autobús se cerraran y este comenzara a moverse descontroladamente. Unas chispas revelaron la presencia de una criatura dentro del vehículo. Sean, desesperado, intentó dispararle, pero el movimiento del autobús hizo que fallara. La situación empeoró cuando la criatura logró agarrar la pierna de Natalie, comenzando a arrastrarla. No obstante, ese momento de acción la dejó expuesta, lo que permitió a Sean atacarla con las microondas. Mientras Sean disparaba, Natalie tomó el volante y evitó que el autobús se estrellara. Aunque las microondas no mataron a la criatura, sí la aturdieron temporalmente. Sean, al darse cuenta de que no tenía una pistola, recordó que aún llevaba la sustancia negra que había recogido antes. Con desesperación, la lanzó al alienígena, lo que provocó una explosión que lo eliminó de inmediato. El autobús se detuvo de golpe y ambos respiraron aliviados. Acto seguido, Sean y Natalie, junto con Vika, corrieron de regreso al submarino. Los policías, sin embargo, decidieron quedarse para proteger su hogar. Antes de separarse, le pidieron a Sean que contara al mundo cómo podían derrotar a los alienígenas. Con esa misión encomendada, el submarino finalmente partió. Durante el trayecto, un técnico a bordo reparó el teléfono de Natalie y, para su sorpresa, recibió un mensaje de su madre. El mensaje decía que estaba a salvo, escondida junto a otros sobrevivientes en Penn Station. Mientras la emoción los invadía, Sean y Natalie se miraron con ternura y justo cuando iban a besarse, Vika interrumpió el momento, lo que les sacó una sonrisa. Tiempo después, el grupo se reunió alrededor de un mapa de la embajada, discutiendo las transmisiones de radio que escuchaban. Los mensajes hablaban de otros grupos que estaban batallando contra la invasión alienígena en distintos lugares. Sin dudarlo, decidieron que su próximo destino sería uno de esos frentes de lucha, listos para continuar ayudando en la resistencia. Y con eso, esta historia llega a su fin. Hasta la próxima.